Muy buenos días, clase. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema bastante interesante que les va a ser de mucha utilidad, no solo en mi materia, sino que cuando quieran realizar algún análisis sobre cualquier tema, es la teoría literaria. Ya sabemos que la teoría es un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad. Prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas, la teoría literaria es el conjunto de conocimientos que tienen los textos literarios y que plantean un análisis objetivo de la realidad y del mundo, parte de la biografía personal que se sublima y objetiva en la historia. Es como la que se encarga de buscar reflejar al individuo en la literatura para hacerle entrar en conciencia acerca de su importancia y de su gran impacto que tiene de forma indirecta a la hora de estarse educando, para así poder obtener una participación más fácil y directa en un futuro. Cuando se logre sensibilizar al hombre con la literatura, que simplemente busca ayudar a la expresión de las personas y a su vez a la identificación de las mismas. Es como una guía y a la vez es como un consuelo para muchos que pueden acudir a los escritos para saber más sobre algo o para aprender sobre lo que están sintiendo y ponerlo en relación con lo que se está viviendo. Esta teoría va de la mano con el contexto, tanto que lo ayuda a poner en contexto a las personas, aún a través de la historia, como ayuda a aprender a poner esa literatura en nuestro contexto para facilitar la aplicación de esta. Va más encaminada a la enseñanza a través de las emociones que del orden y las normas. Se trata de relacionar la literatura con la actualidad. Busca abrir los ojos y la mente de los individuos para darles una mejor vista de las cosas. Enseña a no quedarse nunca con un solo punto de vista, sino que siempre hay que indagar más y más, buscar siempre otras alternativas para de esta forma nutrirnos un poco más y siempre tener algo extra. Un ejemplo podría ser si yo les dejo que, o algún profesor de ustedes les deja que lean una historia. Les va a dar alguna historia y ustedes tienen que leerla porque la van a realizar como una obra de teatro. Entonces, al momento de estar leyendo esta historia, van a poder identificarse un poco más con ella. Habrá personas que les podrá ser de ayuda a la hora de poder emplear su papel que les va a tocar ejercer, pero habrá otras personas a las que incluso más allá de lo que es la actuación, van a poder aplicarlo en su vida diaria. Les quedaría reflejado como una enseñanza. Porque, bueno, la mayoría de las personas hemos llegado a leer algún libro o alguna historia que nos ha marcado. Nos ha dejado esa pequeña enseñanza que siempre está presente con nosotros a la hora de hacer ciertas cosas. Leemos este libro y luego realizamos algo y recordamos lo que vimos en ese libro. Entonces, es, esa es la literatura, la teoría literaria, que actúa en virtud de la enseñanza anteriormente sembrada a través del libro, a través de la literatura, y que siempre estará presente. Otro ejemplo es cuando se va a realizar una exposición o simplemente cuando se quiere saber sobre algún tema y se estudian los antecedentes de este para saber un poco sobre el pasado, de lo que sea que se quiera presentar, de lo que sea que se quiera conocer. Y de esta manera se podría abrir los ojos de las personas, porque muchas veces hay temas que están tan normalizados como la historia, que se cuenta más que nada del punto de vista del que se ve beneficiado. Pero al momento en que tú estás estudiando más o estás leyendo más o estás indagando más, entonces puedes conocer otro punto de vista, puedes saber un poco más, algo que tal vez no conocías y que puede aclararte más las cosas. Y te puede dar un punto de vista más frío y sensato sobre lo que realmente pasó. Prácticamente la teoría literaria es como poder entender más a fondo lo que hay más allá de los textos, poder tanto conocerlos en todas sus facetas como poder aplicarlos en la vida cotidiana para demostrar que la literatura es capaz de influir en diversos aspectos de nuestras vidas y que no solo se queda en el ámbito estudiantil, obviamente. Al momento de analizar textos, se considera que lo principal es siempre tener en mente el contexto en el que se encuentra y la forma en que se puede crear una relación para poder darle un sentido
a la aplicación para que sea más fácil de entender y se pueda obtener algún otro punto de vista sobre alguna situación que se esté viviendo, para poder relacionar lo que sea que se esté leyendo de otras épocas, de otros tiempos, de otros países, con lo que estemos viviendo nosotros desde nuestros tiempos, desde nuestro presente, desde nuestra ubicación, por medio de una mente distinta, e incluso muchas veces puede ayudar a entender mejor las cosas, porque puede que se trate de un problema que tiene algunos antecedentes ocultos o desconocidos que podrías descubrir al leer sobre eso y que podría ayudarte a ver mejor las cosas y a entenderlas mejor. Espero que esté quedando claro su importancia. Y bueno, esta teoría cuenta con 11 puntos principales, los cuales son el sentido recto, el sentido figurado, la fonética, la semántica, lo gráfico, lo sintáctico, el habla, la jerga, el caló, los modismos y el contexto. El sentido recto es el lenguaje directo y verdadero, cuando se está hablando sobre las cosas como son, o sea, literalmente. Si el niño se cayó, es literalmente el niño se cayó porque eso es lo que pasó. El sentido figurado es el lenguaje que se manifiesta por medio de figuras y metáforas, con semejanzas. Es cuando se hace referencia a algo comparándolo con otra cosa. A modo de ejemplo, los ojos son azules como el cielo. Es un sentido figurado. La fonética son los cambios de las palabras que afectan su sonido. Es, por ejemplo, cuando pronunciamos las vocales A, E, I, O, U, estamos haciendo un sonido sonoro. Esa es la fonética. La semántica es la significación y el sentido de las palabras. En el campo semántico de los deportes puede ser fútbol, tenis, básquetbol, natación. Los elementos que se encuentran dentro de un mismo campo semántico que tienen rasgos comunes. La gráfica son los signos que representan la realidad, pictográficos, fonográficos, alfabetos, son los símbolos que se pueden relacionar con una palabra o hasta las mismas letras que conforman una palabra. Por ejemplo, el stop con una manita así, en los semáforos y así, eso podría ser un sentido gráfico. La sintáctico estudia los elementos de la oración, el sujeto, el verbo y el predicado. Las niñas juegan en el parque es una oración que cuenta con el sujeto, un verbo y un predicado. El habla es el modo individual de expresión del lenguaje. Es una conversación entre dos o más personas. La jerga es la lengua especial que usan familiarmente los individuos de ciertos oficios y actividades. Por ejemplo, cuando los doctores hablan con terminologías de doctores, eso es una jerga. El caló es un conjunto de términos de origen impreciso y de significación dudosa que emplean determinados sectores sociales. Es cerrado, por ejemplo, la palabra niño cambia en distintos lugares. En algunos lugares les dirán muchacho o en otros les podrán decir chaval. Los modismos son maneras de decir tan propia de una lengua, traspasan las leyes comunes de la gramática, refranes, frases, proverbios, es abierto a todos. Por ejemplo, irse por las ramas cuando no hablas directamente o es pan comido para algo que es muy fácil. Y por último está el contexto. Son todos los elementos que enmarcan el contorno de una unidad lingüística, un texto. Está el contexto racial, que es la convivencia de hombres de una misma nacionalidad, pertenecientes a distintos grupos sociales. Está el contexto económico, que es la narración de fenómenos económicos que afectan a la vida diaria, descubrimientos, encuentros o adversidades. Está el contexto etónico, que son las creencias prácticas antiguas y tradicionales que ayudan a enlazar los sentidos de la cultura y lo escrito. Y por último, el contexto cronológico, que explica o se refiere a un tiempo histórico. Estos son los puntos que vamos a aprender a identificar dentro de un texto, dentro de algún medio, ya sea una película, cualquier cosa. Por ejemplo, les voy a compartir pantalla para que puedan ver. Tengo aquí un poema. Y en este poema dice: me pongo la costosa penitencia de no mirarte en días y días,
porque mis ojos, cuando por fin te miren, se enegüen en tu esencia, como si naufragasen en un golfo de púrpura, de melodía y de vehemencia. Pasa el lunes y el martes y el miércoles. Yo sufro tu eclipse, oh criatura solar, mas en mi duelo el afán de mirarte se dilata como una profecía, se descorre cual vuelo paulatino, se escendra como miel, se equilata como una entraña de las piedras finas, y se aguza como un llavín de la celda de amor de un monasterio en ruinas. Tú no sabes la dicha refinada que hay en huirte, que hay en un furtivo gozo de adorarte furtivamente, de cortejarte más allá de la sombra, de bajarse el esbozo una vez por semana y exponer las pupilas en un minuto fraudulento a la mancha de púrpura de tu deslumbramiento. En el bosque de amor soy cazador furtivo, te acecho entre dormidos y tupidos follajes, como se acecha una ave fúlgida, y de esos viajes con la por la espesura traigo en mi aislamiento el más fúlgido de los plumajes, el plumaje de púrpura de tu deslumbramiento. En este poema podemos ver que el sentido recto no predomina, el que predomina es el sentido figurado. El sentido recto en este poema es el sentimiento de amor que quiere expresar, que aún está, pero aún así está adornado como en referencias indirectas. El sentimiento de amor es bastante claro, se puede sentir, se puede expresar, lo podemos entender. Ese vendría siendo el sentido recto. En cuanto al sentido figurado, este poema tiene muchísimo sentido figurado, pues hace uso de la metáfora y la figurativa para expresar la mayoría de sus sentires y lo que sea que quiere expresar, usando como referencia otras cosas como el naufragio en el golfo, como el perderse en la mirada de otra persona, o que todo lo que dice lo termina por afirmar con el púrpura, como si este color en vez de un color fuera un sentimiento. La fonética se puede ver, lo pudieron haber notado conmigo, es un poco complicada porque al utilizar muchas palabras que son difíciles de escuchar normalmente, al momento de leerlas, puede resultar un poco más titubeante que directo. Entonces la fonética está como un poco más alterada en ese sentido. La semántica, al estar empleando muchas metáforas, el pensamiento de la palabra para expresar un sentimiento hace que el carácter semántico cumpla más su función. Tú puedes relacionarlo, puedes sentir lo que se quiere expresar al final. Funciona como un medio para expresar aquello que podría no tener el mismo impacto que si se dijera de forma directa. En el sentido gráfico, lo mismo, te puedes relacionarlo. El agua, puedes relacionar el color, puedes relacionar las plantas con lo que se está diciendo, puedes darle una imagen. En cuanto a los sintácticos, se tiene un verbo, se tiene un sujeto y se tiene un predicado, que vendría siendo el autor, el poema y nosotros. O en el mismo poema, la persona, el amor y la otra persona, ¿no? El habla, pues el poema ya es un lenguaje como tal, ya tiene un sentido de habla por sí solo. Y utiliza bastantes jergas, hace uso, emplea palabras que no son utilizadas comúnmente, pero y que pueden resultar incluso confusas, pero que seguramente son alguna jerga de lo que es más bien es una jerga de los poetas. Utilizan palabras que normalmente no podemos entender personas que no leemos muchos poemas, pero que las personas que leen poemas o que los que escriben poemas seguramente podrán entender. El caló, hay palabras que resultan desconocidas porque no son palabras que empleemos normalmente, pero se puede decir que siendo el autor de otro lugar, está empleando el caló de su procedencia. Los modismos, muchas de las palabras que resultan desconocidas podrían tener bastantes modismos.
hay ocasiones en las que pareciera cobrar un sentido más cotidiano, más común, aun cuando no es algo muy entendible. Y el contexto se puede entender más que nada por el significado del poema, que es el amor. Tú puedes llevarlo a tu contexto, tú puedes llevarlo a tu cotidianidad, ese sentimiento de extrañar a una persona, de querer, de sentirte extasiada de ella. Incluso se puede ver este mismo ejemplo tengo aquí otro poema que se llama Hermana, hazme llorar. Dice: Fuensanta, dame todas las lágrimas del mar, mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos o porque nuestros mustios corazones nunca estarán sobre la tierra juntos. Hazme llorar, hermana, y la piedad cristiana de tu manto inconsútil. Enjúgame los llantos con que llore el tiempo amargo de mi vida inútil. Fuensanta, ¿tú conoces el mar? Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé ni por qué quiero llorar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Hermana, dame todas las lágrimas del mar. Incluso a la hora de estarlo leyendo se puede notar una diferencia. Para empezar, este poema, en contrario con el otro, es más sentido recto que sentido figurado. Incluso en la fonética se puede sentir la diferencia en las palabras. Es más fácil para mí leerlo que en comparación con el anterior, que me costó un poco más de trabajo porque muchas palabras no las conocía. También es muy fácil de contextualizar porque prácticamente es el sentimiento de querer llorar pero no poder hacerlo. Es el tener estas ganas de desahogarse y no poder. Tiene algunas referencias figuradas, sí, por ejemplo, las lágrimas del mar, son frases que se pueden tomar en un sentido más figurado. Para hacer estos análisis se puede hacer en cualquier ámbito, se puede hacer con textos muy complicados, se puede hacer con textos más sencillos como este. Hay distintas formas, por lo cual es justamente lo que se busca con la teoría literaria, que se pueda analizar cualquier tipo de texto y poder entenderlo y poder ponerlo en contexto con nuestra vida cotidiana. Este es un ejemplo de el formato que voy a querer para el libro que les dejé de El Periquillo Sarniento. Voy a querer que lo hagan de esta forma. Sé que seguramente ya lo empezaron a hacer y ya han de tener un avance, pero es lo que voy a querer para la siguiente semana. Les voy a dejar las especificaciones en la plataforma. Y ahorita nada más voy a pedirles de favor que me muestren su avance para que ya nada más les quede el terminarlo de leer y terminarlo de realizar. ¿Ok? Bueno, el mío ya está comenzado. ¿Se lo puedo mostrar? Sí. Aquí ya está. No, no está dividido, solo es como que Se ve nada más un primer análisis. tu fondo de pantalla. ¿No se ve? Ah, ya. Ok. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Aquí está. Es solo un primer análisis, no está Sí, completo. está muy bien. Muy bien, muchas gracias. Nada más sería que lo cambies al formato que pedí y ya. Claro. Yo también puedo mostrar el mío. Claro. ¿Sí se ve? Sí. Muy bien. Está muy bien. Lo mismo que
que con María nada más sería que lo cambies al otro formato y estaría listo. Ok, gracias. Muchas gracias y bueno, esto ha sido todo por esta clase. Nos veríamos la siguiente semana y les voy a subir la tarea a la plataforma, ¿de acuerdo? Gracias, bye.